Estamos culminando hoy la serie Una Iglesia o la iglesia que Dios anhela. La iglesia que Dios anhela. Y hoy hemos llamado la prédica Iglesia viva, iglesia muerta. Aunque ustedes no lo crean, hay iglesias que parecen vivas, pero que están muertas. Y lo vamos a demostrar más adelante. La semana pasada estuvimos viendo la prédica Una iglesia conforme al corazón de Dios. ¿Se recuerdan? Y tenía 4 características, una iglesia conforme al corazón de Dios. La primera era que debería ser una iglesia familiar. La segunda, una iglesia generosa. La tercera, una iglesia saludable, sana. Y la cuarta, una iglesia que dé testimonio. Y el testimonio, como todos sabemos, se da fuera de la iglesia. Amén. Fuera de la iglesia. Para eso tengo un concepto nuevo de lo que es iglesia. Y les va a salir en pantalla. Dice, grupo de creyentes en Cristo que se reúnen regularmente para la adoración bíblica, o sea, con base bíblica, el aprendizaje de la Biblia y cumplir con la gran comisión dada por Cristo, que es el Evangelio. Si somos evangélicos, deberíamos evangelizar, ¿ok? Y el evangelismo tampoco es dentro de la iglesia, es fuera de la iglesia, lo que yo llamo pescar. Por cierto, ¿hay alguna persona que nos visite hoy por primera vez? ¿Alguna persona que vino por primera vez a la iglesia? Todos somos de la casa. Por allá está un caballero. ¿Quién más? ¿Cómo le dice una dama? ¿Está por acá? ¿Cómo le dice la iglesia a los que nos visitan por primera vez? Bienvenido y bienvenida. Esta puede ser su casa también, si usted lo acepta, porque es la casa de su papá. Amén. De nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Eso es la iglesia, un grupo de personas que nos reunimos para adorar a Cristo. Pero también hay un concepto que alguien le dio una vez y es un movimiento que vino a afectar a la sociedad. Un movimiento que vino a afectar a la sociedad. Ahora la pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿La iglesia está afectando las altas esferas de la sociedad? ¿Sabían que sí se puede? Existen países que han logrado cambiar hasta el gobierno, hasta incluso el presidente, para gobernar con los mandamientos de Dios. En África, el continente más pobre del planeta Tierra, hay naciones donde existen ciudades que se han convertido por completo al Evangelio. Hay pastores que tienen iglesias de 100,000 miembros. ¡Wow! Si eso ocurre aquí, tendríamos que hacer unos 20 servicios. Pero sí se puede convertir una ciudad al Señor. Y estoy hablando en África, donde los países son pobres. Son pobres. De hecho, sí, esos negritos que son familia mía. De hecho, yo sé hablar africano. ¿Sabe cómo se dice cementerio en africano? Se dice tumba, 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 tumba. Vamos a hablar en serio, ahorita sí. Voy a presentarles a un personaje que va a salir en una fotografía por allí. Muchos se identifican con ese señor, ¿sí o no? Los de mi edad seguro se identifican, ¿sí? Ni Shao se llama, o se llamaba Ni Shao. Este hombre, humilde, cazador, recolector africano, campesino de Botswana, fue contratado para filmar una serie de películas. En total fueron 4. La primera fue en África y las otras 3 fueron filmadas en Tokio, en Japón. ¿Por qué quiero hablar de este hombre? Este hombre, humilde como era, fue contratado por el productor de una película que en mi época, los 80, fue muy cómica. No sé si algunos la recuerdan. ¿Cómo se llamaba la película? Los dioses deben estar locos. Claro, los jóvenes no conocen esas películas, pero nos hizo reír mucho, ¿sí o no? Ese personaje. Lo cierto es que este hombre fue contratado como personaje principal de las 4 películas. Y el que hizo la película lo contrató porque era original, era nativo de esa tierra,
y andaban buscando un personaje, pero lo contrataron de una vez porque el hombre era original. Era cazador, recolector, campesino, no sabía hablar inglés. ¿Sabe cuánto le pagaron por su primera película? $300. ¿Saben qué hizo con el dinero? Como no sabía qué era, lo botó. Hubiese estado yo ahí, recuerdo. Lo cierto es que el hombre se hizo famoso, pero no quiero hablar de él por eso. Quiero hablar porque este hombre se convirtió al cristianismo y llegó a ser pastor de una iglesia. Y su testimonio es impresionante. Cuando se convierte a Cristo, va a su aldea a predicarle y nadie le creía. Tú, predicador, pastor, no, chico, no queremos nada contigo. Y duró meses predicándole a su aldea. Pero en una de esas predicaciones se va detrás de unos cazadores hacia el campo que van a buscar alimento. Y cuando van en plena selva de allá, de África, de Botswana, le sale al encuentro un leopardo y le brinca encima a los cazadores. Y este hombre, Ni Shao, agarró aquel animal y lo mató. Y tiene un récord, el único hombre que ha matado con sus propias manos a un animal de esos es este señor. Después de eso fue a su aldea. ¿Y qué creen que pasó? Toda la aldea se convirtió a Cristo para la gloria de Dios. Toda la aldea. Toda la aldea. Y murió siendo pastor. Si ustedes buscan su historia en internet, mucho van a conseguir en su vida como actor, pero de pastor poco van a conseguir. Pero esa es la historia real de ese hombre. Así que pregunto, ¿será que se puede? ¿Será que se puede convertir, aunque sea los de mi casa, a Cristo? Porque eso fue lo que hizo o el propósito de Dios para con la iglesia, impactar a la sociedad, transformar un país. Eso es el propósito de la iglesia de Cristo. Ahora pregunto, ¿está ocurriendo esto en América Latina? Hay algunos países que lo están haciendo. Hay algunos países que ya están convirtiéndose en masa al Señor Jesucristo. ¿Está ocurriendo esto en Venezuela? Pregunto. ¿Está ocurriendo esto en el Tocuyo? ¿Estamos impactando las altas esferas de la sociedad? Esa es mi pregunta. ¿Y cómo hago, preguntará usted, para saber si la iglesia está impactando a la ciudad, a Venezuela? Pregúntese esto, ¿se están viendo menos homosexuales? ¿Se están viendo menos divorcios en la ciudad? ¿Se están viendo menos estafas por WhatsApp? ¿Se están viendo menos embarazos precoz? Hace poco me enteré que acá por los campos, en la zona alta de Morán, una niña de 12 años salió embarazada de un señor sexagenario. Eso ocurre aquí en este país. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia por eso? ¿Qué está haciendo la iglesia si nuestro propósito es impactar la sociedad? Hay menos enfermedades de transmisión sexual, hay menos robos, hay más integrantes en las iglesias. ¿Qué está haciendo la iglesia Buenas Nuevas también para impactar la sociedad? ¿Qué estamos haciendo? Eso se llama evangelio. Impactar la sociedad. Amén. Ahora la iglesia está llamada a afectar positivamente las instituciones como la familia, el gobierno, las empresas privadas, incluso la misma iglesia. Acabar con esas falsas doctrinas que se han metido en la iglesia. Cuando yo digo iglesia, la iglesia general, la iglesia universal. La iglesia está llamada a eso. Vuelvo y le repito, no son los ángeles, ni los querubines, ni los serafines los que van a convertir a una ciudad. ¿Quiénes son? Nosotros como iglesia. Somos los encargados, los enviados por Dios para predicar el evangelio. El libro de Apocalipsis, el libro que a usted le fascina y que lee todos los días, le va a dar un consejo. Si usted es muy temeroso, muy miedoso, lea los últimos 3 capítulos nada más de Apocalipsis, 20, 21 y 22. Amén. Es un consejo.
En el libro de Apocalipsis aparecen 7 iglesias, de las cuales unas estaban vivas y otras estaban totalmente muertas, aunque aparentaban estar vivas, todas con rasgos únicos y características únicas, donde el Señor Jesús a las 7 iglesias les escribió algunas frases que decían, escuche esto, las frases dicen así: yo conozco tus obras, a todas les decía eso. Dígale que está a su lado, el Señor conoce tus obras. No se le escapa ninguna, dígale. Otra frase que está en esas iglesias, ese mensaje de las iglesias es: al que venciere, dígale, eres más que vencedor en Cristo Jesús. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dígale, oye al Señor. A ver, revise si tiene orejas ahí. Sí tiene. Escuche entonces lo que dice el Señor. Estas iglesias son ejemplos y han sido ejemplos a través de la historia para nosotros como iglesia. Son 7 iglesias que tienen características diferentes, consejos diferentes que son aplicables a la iglesia actual. Y así es la historia de la iglesia. La historia es así. Hace años pues estuve realizando un estudio de Apocalipsis y me enfoqué en estas 7 iglesias. Y hoy quiero traérselos para que vean qué tipo de iglesias existen en este momento en el mundo. Porque voy a hablar de iglesia en general. Voy a hacer una biografía, una radiografía de lo que eran estas iglesias. ¿Amén? ¿Me acompañan? ¿Amén? Vamos a comenzar entonces. Jesús le da a cada una un elogio, le da una reprensión, o sea, una corrección, le da una instrucción, pero el corazón de Dios es tan grande que también le da una promesa. Así las iglesias estén cayendo, tienen esperanzas de resucitar en Cristo Jesús, porque la iglesia es de Él. Así una iglesia se venga abajo, le pertenece a Cristo y Cristo se encargará de levantarla. Amén. Y vamos a comenzar entonces con la primera. Estas iglesias, les recomiendo que la lean, están en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. No hay nada ahí extraño que no vayan a entender, se puede leer correctamente. La primera de esas iglesias, o el primer punto, es una iglesia muerta. ¿Cómo son las iglesias muertas? Que parecen estar vivas. Y vamos a estar describiendo cómo era la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que aparece en esa lista. Éfeso significa deseada. Y esa iglesia tenía un problema, era una iglesia que ya no hacía las cosas como antes y dejaron de hacer las cosas que le agradaba a Dios. Tal vez dejaron algunos ministerios y no los abordaron. Tal vez perdieron algo muy importante, que es el amor hacia los hermanos. Esa iglesia, pues, era esa iglesia que hacía las cosas sin ánimo. Era esa iglesia donde llegaba el adorador y decía: pónganse en pie, vamos a alabar al Señor. Con ese ánimo contagioso, ustedes saben. Esa iglesia donde llegaba el pastor y: abran sus Biblias donde dice que el gozo del Señor es mi salvación. Eso aburre, ¿sí? Era una iglesia que dejó de hacer las cosas con ánimo, con amor hacia el Señor. Esa iglesia tuvo un elogio, a pesar de todo tuvo un elogio, anótelo, que rechazaba el mal. Rechazaba el mal, no le gustaba el mal dentro de la iglesia. Tenía un fuerte que era ese. Perseveraba en la fe y era algo que nos está caracterizando a nosotros. Era valiente. Amén. Era una iglesia valiente que se enfrentaba a cualquier situación de la época. Recuerden que esa época fue la persecución de las iglesias y ellos lo sacaban de aquí pero se iban para acá. Lo sacaban de acá pero se iban a predicar para este lado. Y así estaban. Era una iglesia que nunca jamás se rindió.
pero tenía una reprensión de parte del Señor, tenía un error. Y es su primer amor por Cristo ya no era ferviente. Dejaron de hacer las cosas por amor. Era esa iglesia que dicen, es que tengo que ir a servir a la iglesia. Cuando uno dice, tengo que ir a servir a la iglesia, lo está haciendo sin ganas. Ahora, cuando yo digo, quiero ir a la iglesia a servir, lo estoy haciendo por amor, no al hombre, sino al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Yo creo que Él se merece un aplauso. Y así despertamos. Sí, Señor. Había perdido su primer amor. Ya no hacía las cosas con ese fervor hacia el Señor Jesús. Tenía una instrucción del Señor, un consejo. Arrepiéntete. Y dice así, arrepiéntete y obra como lo hacías al principio. ¿Saben lo que es el primer amor? El primer amor es cuando nos convertimos al Señor. Yo cuando me convertí al Señor, mire, tengo que decirlo, mire, casi que volaba. Pero eso no sé por qué con el tiempo empieza a menguar. Yo trabajaba, venía, bueno, todavía lo hago aquí con la iglesia y mi fe ha crecido, pero sí he notado que mi amor, el fervor que tenía para servir, algunas veces bajó. Y ese amor por Cristo nunca debe fallar, nunca debe menguar. Debemos amar al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Y no hay excusa, porque dice la Biblia que Él derramó su Espíritu Santo lleno de amor para que no digamos, es que ya no amo. Debemos amar. Amén. Y no me cansaré de predicar sobre el amor, porque esa es la base de la iglesia. El amor es la base de la iglesia. Tenía esa recomendación, arrepiéntete, pero tenía una promesa del Señor, el árbol de la vida. Si tú te arrepientes, le dice el Señor a esa iglesia, te arrepientes y vuelves a hacer las cosas como antes, vuelves al primer amor, a ser temeroso de Dios, a hacer lo que Él le agrada, vamos a comer del árbol de la vida. ¿Quién quiere comer del árbol de la vida? Aquí no lo hay. Vaya a la frutera para que vea, no lo va a conseguir. Está en el cielo. Amén. Y yo quiero comer de ese árbol. Fíjense ustedes que en el Edén, en Génesis, se prohibió comer de ese árbol, pero en el cielo se le va a abrir las puertas para que usted coma, y yo también coma de ese árbol. ¿Qué les parece? Qué bueno es Dios. A pesar de nuestros errores que podamos tener como iglesia, los que tenemos fe vamos para allá a comer de ese árbol. Amén. Así es. Otra iglesia que parecía viva pero estaba muerta era la iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa casamiento. Ya tenía un problemita, que tolera la práctica de la doctrina de Balaán. ¿Qué es la doctrina de Balaán? La división. Esa iglesia permitía que la iglesia estuviese dividida. Y el cuerpo de Cristo no se puede dividir. ¿Amén? ¿Quién me dice amén? Yo no puedo decir yo soy del pastor y el otro es del pastor el otro. No. Aquí el pastor de pastores es el Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo es el pastor de pastores. Y venimos a la iglesia por Él, a alabarle, a adorarle y a servirle. Él es el Señor de la iglesia. Entonces ellos permitían eso, un espíritu de división, de contradicción en la iglesia. Y eso no puede ocurrir en una iglesia sana. Amén. Esa es la iglesia de Pérgamo. Pero ella tenía algo a favor. A pesar de eso, mantenía la fe en Cristo. Mantenía su fe. Decía, bueno, a pesar de mis errores, de los errores de la iglesia, tenemos fe y vamos a seguir adelante trabajando. Déjeme decirle que ninguna de esta iglesia, a excepción de una, existe todavía. Todas desaparecieron. Una sola permanece, ya se las voy a decir.
La iglesia de Pérgamo tenía eso a su favor, que mantenía la fe, pero tenía una reprensión. Aceptaba la idolatría, la herejía y las inmoralidades en la iglesia. Si usted ve a un hermano que está cometiendo algo, que está haciendo algo que no es de Dios, usted tiene la autoridad para reprenderlo. No espere que el pastor atienda a todos los que están haciendo algo así. Usted tiene la autoridad, pero ¿sabe qué tiene que hacer primero? Quitarnos la viga del ojo. Porque la Biblia es un tanto confusa. Hay personas que dicen que tú no me puedes juzgar. La Biblia dice, no juzgues, ¿para qué? Sí, es cierto. Pero hay unas normas de interpretación bíblica que me dicen, ¿a quién se lo dijo Jesús? ¿En qué momento se lo dijo? Porque más adelante en Juan dice, juzgad con justo juicio. Entonces, ¿juzgo o no juzgo? Lo que pasa es que juzgar no es sentar en la silla eléctrica, eso es condenar. Amén. Y yo no voy a juzgar al hermano, sino lo que hace el hermano. ¿Sí me explico? Tenemos el derecho que si un hermano está cometiendo algo que no es de Dios, que daña a la iglesia, venga acá, hermano. Mire, estás haciéndolo mal. Dele un consejo, a manera de consejo o de observación. Y si ese hermano sigue, dice la Biblia, lléveselo al pastor. Y si sigue haciéndolo, llévelo a la iglesia. Y si sigue haciéndolo, despáchelo de la iglesia. Porque una manzana podrida daña a las demás. Así de sencillo es. Ok, Pérgamo tenía eso, las inmoralidades, la idolatría y herejía. Y tenía una instrucción. ¿Cuál creen que es? Arrepiéntete. No es casualidad que a estas iglesias el Señor les manda arrepentirse y no al mundo. Cuando hay predicadores que le dicen al mundo, arrepiéntete mundo, sí, el mundo tiene que arrepentirse, estamos claros. Pero esto se lo dice a la iglesia. ¿Cómo nos quedó el ojo? Arrepiéntete, iglesia. Arrepiéntete. Pero también tiene una promesa para esa iglesia, las iglesias que son así. Va a comer del maná escondido. ¿Quién quiere comer maná? Ay, muchos se van a quedar, ¿sabes? ¿Quién quiere comer maná? Yo quiero comer maná en el cielo. Allá nos está esperando el Señor con un plato de maná, ¿sí?, para comer. Hace más de 2000 años la gente no sabe qué es eso. Pero el Señor es tan bueno que nos va a dar del maná. Y también nos va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Si usted se llama Nepomuceno y usted se llama Sinforosa, tranquilo. El Señor nos va a cambiar el nombre a todos. Así que no hay problema por eso. Ok, vamos con la tercera, la iglesia de Tiatira. Tiatira significa sacrificio. Esta iglesia tenía un problema bien grande, que tenía un espíritu de Jezabel. ¿Saben quién fue Jezabel? Una mujer que quiso gobernar al rey Acab, la esposa del rey Acab, y se metía en cosas que no le convenía, y fue la que quiso matar al profeta Elías. Esta mujer muere trágicamente, la mataron muy feo. Y esta mujer era seductora. Y este problema lo tenía la iglesia de Tiatira. Tenía un espíritu seductor que hacía que los hermanos adoraran a otros dioses. Y usted dirá, bueno, pero es que aquí solamente es Dios, el de la Biblia. Sí, pero no solamente una imagen de yeso es idolatría, ¿cierto? Mi cónyuge puede ser mi idólatra o viceversa. Mi trabajo puede convertirse en idolatría. El celular puede convertirse en idolatría para los jóvenes. ¿Saben lo que es nomofobia? Jóvenes, ¿saben lo que es nomofobia? Temor a quedarse sin el teléfono celular.
Así que, ojo con eso. Entonces había un espíritu allí en Tiatira de idolatría hacia otras cosas. Tenía un elogio también. Su amor, fe y paciencia es mayor que antes. O sea, los pocos que estaban allí, que no se dejaban seducir por este espíritu, les crecía la fe. Tenía un remanente allí que de verdad eran cristianos. Tenía también una reprensión. Tolera la idolatría y la inmoralidad. Tenía una instrucción. ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la iglesia de Tiatira? ¿Qué le dijo? Arrepiéntete otra vez. ¡Wow! Eso se lo dicen a la iglesia. Sí, incluso a las iglesias actuales. Arrepiéntete, iglesia Buenas Nuevas. Así es. El juicio se acerca. Perseveren en la fe. Ese fue el consejo. Y la promesa era que regiría sobre las naciones y recibiría la estrella de la mañana. En la nueva Jerusalén, que va a descender del cielo, se va a implantar en la tierra, en una tierra nueva. ¿Quién quiere estar ahí? Donde la ciudad, con calles de oro, las puertas son de perlas enormes. Ahí vamos a estar los que creemos en Cristo y los que obedecemos a su palabra. Ahí vamos a estar. Esa va a descender y se va a poblar el mundo otra vez de puros cristianos. ¿Qué les parece? Pero para gobernar ese mundo nuevo se necesitan reyes, sacerdotes. Amén. ¿Quiénes van a ser reyes allá? Dios lo sabe. ¿Quiénes van a ser sacerdotes? Dios lo sabe. Pero de algo sí estoy seguro, que mientras más le sirvamos al Señor, allá vamos a tener un puesto alto para la gloria de Dios. Amén. Yo creo que se merece otro aplauso el Señor. Así es nuestro Dios. Otra iglesia, la iglesia de Sardis, que significa escape. Esta iglesia aparentaba estar viva, dice la Biblia, pero estaba muerta por completo. ¿Cuáles son esas iglesias? Que aquí son una cosa, somos ángeles, pero afuera somos ángeles, pero ángeles caídos. ¿Sí? Aparentaban una cosa, pero fuera era otra. La iglesia de Sardis tenía un elogio. Algunos por allá han mantenido la fe. Tenía una reprensión. El Señor le dijo, eres una iglesia muerta. Eres una iglesia totalmente muerta, aunque crees estar viva. También le dijo una instrucción, arrepiéntete y fortalece lo poquito que queda. Supongan que era una iglesia de 100 personas, quedaban como 10. Agarra esos 10 y manténlos vivos. Lo demás se estaba perdiendo. ¿Se dan cuenta que hay iglesias que pueden parar en eso? ¿Cómo se llama eso? Yo lo dije la semana pasada. ¿Cómo se llama? ¿Que las iglesias pueden quedar vacías? Apostasía. Apostasía. Tenemos que orar mucho por nuestra iglesia, amén. Tenemos que orar mucho por nuestra iglesia. Otra iglesia era Laodicea, que significa juicio. Esta iglesia es la que se ganó el calificativo, que ni era fría ni era caliente, que era tibia. Y por eso Dios le iba a vomitar de su boca la palabra. Tenía un elogio. ¿Sabes cuántos elogios tenía? Ni uno. 0. No se ganó ni medio elogio del Señor. Posiblemente no fue visitada por el apóstol Pablo y por eso hacían muchas cosas que no eran de Dios. Se ganó el título, la reprensión de ser indiferente. Pretendía ser rica, dice la Biblia, pero era pobre y desnuda. Es mejor ser millonario en espíritu y rico en dinero. ¿Sí? No es malo ser rico, pero hay que ser millonario en espíritu. Esto fue lo que le pasó a esta iglesia. Tenía una instrucción, sé celoso y arrepiente. Wow.
Sin embargo, la gracia del Señor Jesucristo le dijo, si te arrepientes, vas a compartir el trono conmigo. ¿Saben lo que es sentarse al lado de Dios? ¿Saben lo que es eso? El trono de la gracia, el trono blanco donde está Dios. A esta iglesia se le prometió, si se arrepentía, sentarse al lado de Él. Tremendo. Ajá. Ahora evaluémonos un tanto. ¿Qué iglesia estamos creando nosotros como Iglesia Buenas Nuevas? ¿Qué estamos dando? ¿Qué le vamos a entregar al Señor cuando lleguemos al cielo? ¿Qué le vamos a dar a Él? Definitivamente estas iglesias no son las iglesias que anhela Dios. Ninguna. Y el viaje de la iglesia ha sido ese. La primera iglesia del primer siglo, una iglesia ejemplar. La segunda, la iglesia actual, una iglesia llena de errores. Pero la tercera iglesia, que es la iglesia santa, es la que estará en el cielo. Amén. La iglesia perfecta. Y debemos ganarnos eso. Ser miembros de la iglesia perfecta de Cristo, que va a estar en el cielo. Aquí está un pasaje central. Vamos a ver si me dan unos minuticos. En Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, están hablando de Dios, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las naciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién nos quiere decir que el Señor de la iglesia es quién? El Señor Jesús, es Dios. Vamos al segundo punto rápidamente. Una iglesia viva. ¿Qué es una iglesia viva? Es una iglesia que no baja en fe, que su fuego no se apaga, que el río de agua viva que corre en ella los mantiene, señores, hermanos, los mantiene con fe y con ganas de seguir adelante. Eso es una iglesia viva, que no se duerme. Amén. Y vamos ya vimos 5 iglesias, ¿no? A todas se les recomendó que arrepiéntete. Pero vamos a ver 2 iglesias que están en ese mismo libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. La iglesia de Esmirna. ¿Sabe qué significa Esmirna? Olor agradable al Señor. Era una iglesia, y aquí vamos a ver algo curioso, ¿no? Las otras iglesias se sentían ricas, se sentían poderosas, pero Dios le decía, no, estás mal, arrepiéntete. Pero estas 2 iglesias que vamos a ver, qué extraño que eran iglesias pobres, sufrientes y sin fuerzas. Qué tremendo. Yo no estoy diciendo que no sea rico, y el apóstol lo decía, no se mate por ser rico. El hombre más sabio del mundo dijo, no me des tanto dinero, dame lo que necesito, decía Salomón. Porque si me das mucho puedo blasfemar tu nombre y decir, no, es mi fortuna, como lo hizo Nabucodonosor. Y si me das poco puedo también robar y voy a blasfemar tu nombre. Vivamos contentos con lo que tengamos. Pero me llama la atención esto. Las 2 iglesias casi perfectas, que vamos a ver, eran las pobres, las sufrientes, las perseguidas, ¿sí? Y las que no tenían fuerzas. La primera de esa iglesia, Esmirna, era una iglesia sufriente y pobre, pero el Señor le decía, eres rico. ¿Ves la diferencia? Y tenía un elogio, no temes padecer, eres valiente. La iglesia Buena Nueva no tema lo que venga, amén. No tema lo que venga. Debemos seguir unidos, amén. Debemos seguir unidos para seguir adelante, porque esta obra es de Dios, no es de hombre, amén. Así que la iglesia Esmirna era sufriente, tenía ese elogio, no temas padecer. Tenía, ¿saben cuántas reprensiones tenía? Ninguna. Esta es la iglesia que agrada a Dios. Cristo no halló ni una falta en esta iglesia. ¿Y saben qué? Esta es la iglesia que le dije anteriormente que todavía existe en Asia. Todavía está la iglesia de Esmirna en Asia. ¿Qué les parece? De
después de 2000 años. Esta iglesia tuvo sin embargo, tuvo una instrucción: sé fiel hasta la muerte. Iglesia Buenas Nuevas, debemos ser fiel hasta la muerte, amén, al Señor Jesús. Y tenía una promesa: la corona de la vida. Pregúntele al que está a su lado: ¿quieres esa corona de la vida? Dígale entonces: pórtate bien. Esa era la iglesia de Esmirna. Pero hay una séptima iglesia, la iglesia de Filadelfia. Muchos sabemos que Filadelfia significa amor fraternal. Y sigo insistiendo: la base de toda iglesia debe ser el amor fraternal. Imprimir amor en mi corazón para propagarlo a los demás. La base de la iglesia debe ser el amor fraternal. Y dice la Biblia, no un amor fingido, sino un amor demostrativo. Ayudar al que necesita. Está un hermano, esposo de una de nuestras líderes, y vuelvo y repito esto, haciendo empanadas para poder tener para las medicinas. Cómo quisiera vivir en aquella época de la iglesia. Así es. La iglesia de Filadelfia tenía pocas fuerzas, dice la Biblia. Obedecía a la palabra de Dios y no negaba a Cristo. Tenía un elogio: persevera en la fe. ¿Sabes cuánta reprensión tenía? ¿Cuántas correcciones? Ninguna. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia viva. Una iglesia que anhela a Dios. Tenía una instrucción: mantén la fe. Y tenía una promesa: el lugar en la presencia de Dios y un nombre nuevo y la nueva ciudad de Jerusalén. Esa es la promesa para una iglesia así. Ahora, ¿quién quiere todas estas promesas? Levánteme la mano. Entonces, si levantó la mano, tenemos un compromiso con Dios de marcar la diferencia como iglesia en esta ciudad. Salir a pescar. Hay mucha gente que se está perdiendo allí. Hay que demostrar el amor al prójimo, aún al enemigo, dice la palabra de Dios. Entonces, una iglesia viva debe orar y actuar en valentía. No tener temor de predicarle a la gente. Usted tiene el Espíritu de Dios, que es un espíritu de valentía. Y Dios, con su Espíritu Santo que mora en nosotros, nos dirá lo que tenemos que hablar y predicarle a esa gente para que se convierta a Cristo. Necesitamos ganarnos la familia. Escuche esto. Una iglesia viva debe saber comunicar el mensaje de Dios. Se extiende con manos misericordiosas. Me gusta esto. Extiende manos de misericordia. ¿Qué es eso, pastor? Es mostrar interés al necesitado, accionar supliendo las necesidades de ese hermano, con actos sencillos. No es necesario tener tanto dinero. Les voy a comentar algo. Allá en ese rincón de la iglesia, una vez estaba dándole clase a unos maestros, entrenándolos para que dieran clase, y veo que entra un hermano por allí con 1 litro de desinfectante. Y lo primero que viene a mi mente: el hermano le tocó lavar los baños. Pero veo que el hermano habla con un hermano y el hermano le dice no, y él sigue con otro y le dicen que no. Y yo dije: este hermano está vendiendo eso porque necesita plata. Y fue efectivo. Yo le dije a los que estaban allí, los maestros: ese hermano anda buscando dinero, necesita dinero y está vendiendo eso. Vamos a recoger una ofrenda aquí entre todos. Y enseguida recogimos un dinero allí y se lo dimos al hermano. Hermano, venga acá. ¿Qué estás haciendo con eso? No, hermano, lo estoy vendiendo. Porque es que no tengo nada que llevarle a mis hijos. Eran las 7 de la noche y ese hermano andaba vendiendo 1 litro de desinfectante, que no sé cuánto cuesta, para llevarle aunque sea una harina a sus hijos. Y le dije: hermano, aquí te recogimos una ofrenda, toma. Ese hermano lloró. Ahorita está en Caracas y está trabajando como chef, porque él es chef.
en un hotel lujoso en Caracas. Y siempre me recuerda. Él es uno de los que le hace capture a los que publican, los muchachos de producción, y me la envía y me dice: pastor, usted sigue siendo mi pastor. Son actos sencillos, actos de amor y misericordia, que no nos quitan nada, aunque sea orar por esas personas que tienen tanta necesidad y que son nuestros hermanos. Una iglesia viva afecta a las esferas de la sociedad, afecta al gobierno. Yo no comparto eso de que si un presidente es cristiano, todo el mundo se va a convertir. No lo creo, pero sí un presidente cristiano como el de El Salvador. ¿Saben quién es, verdad? Bukele. Ese hombre ha transformado el país. Ha transformado el país. Yo creo que sí se puede. Sí se puede. Si cambiamos las altas esferas del gobierno y metemos a Cristo allí, Venezuela va a ser otra. Amén. Debemos afectar el comercio, predicarle a los comerciantes de aquí, orar para que nosotros como hermanos podamos tener nuestra propia empresa. Amén. Y los que ya la tienen, seguir orando para que prosperen al 100 por 1. A la música. Hay cantantes que no eran cristianos y ahora se han convertido al evangelio y han ganado hasta Grammys. Ahí está el testimonio de Juan Luis Guerra. ¿Sí o no? En Viña del Mar glorificó al Señor Jesucristo. Se está afectando la música. Al deporte, veo cuando unos equipos, después que ganan un campeonato, se arrodillan y le dan las gracias a Dios. Eso no ocurría antes. Así que la iglesia está afectando positivamente a la nación, a la ciencia. Ya la ciencia cada vez más le da la razón a la Biblia. La educación se ha golpeado mucho y se le ha colocado muchos límites a la educación. Ya no se puede hablar de Dios en las escuelas. ¿Pero es un pecado hablar de Dios en las escuelas? No es un pecado. Deberíamos seguir hablando de Dios en las escuelas. También debe afectar los medios de comunicación. No sé si se dieron cuenta que en Venevisión salió nuestro apóstol Álvaro Reas. ¿Lo vieron? Anda un video por allí con su esposa en entrevistas sobre el proyecto que ellos tienen de Soy un Guardián. Hay más programas cristianos acá en el Tocuyo, en emisoras cristianas y seculares. Hay hermanas de aquí que han tomado riendas de lo que Dios le ha dado y están haciendo TikTok y cosas de esas, cristianas. Ahora, ¿qué nos detiene a nosotros? ¿Por qué no invadimos las redes sociales? ¿Por qué no invadimos los medios de comunicación? La familia. ¿Desde cuándo no le predicamos a la familia? ¿Desde cuándo nos ganamos un primo, una prima, a un hermano? Esa es la iglesia que Dios quiere, hermanos y hermanas. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Actuando. Santiago decía, tu fe sin obra puedo tener mucha fe, pero si no lo demuestro. Deberíamos comenzar a predicarle a las personas. ¿Pero qué? Con un buen testimonio. ¿Recuerdan al africano? Tremendo testimonio, ¿verdad? Dio la vida por sus hermanos y los salvó de esa fiera que se los iba a comer. Eso se llama ¿cómo? Amor fraternal. Amor fraternal. Cuando sintamos eso en nuestro corazón, esta iglesia va a cambiar por completo y va a ser una Filadelfia o una Esmirna. Amén, donde el amor de Dios se manifiesta en nosotros y nosotros los manifestemos a nuestros hermanos. ¿Qué les parece? Amén, sí. Un aplauso para el Señor.